historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su tan gustado programa y cuestión que les agradezco mucho de la historia no contada. Bueno, pues en referencia a los tres últimos programas, que fue el qué necesito, qué debo saber para comprar un arma de fuego, y después hubo otros dos, qué debo saber para comprar un arma de CO2. Bueno, a raíz de ello agradezco sus comentarios y uno de ellos, a quien agradezco públicamente sus preguntas y que se me hicieron muy interesantes para poder compartir con ustedes, del señor Gisette Muñoz, cuestión que le agradezco, siempre muy atinada sus diálogos que tenemos por el chat. Después de que él ve los programas, pues me hace algunos comentarios. Y de alguna manera se me hace muy interesante el responderle las preguntas que me hizo, pero también hacerlo públicamente en un programa especial de preguntas y respuestas. Ya hubo uno hace mucho tiempo donde había preguntas y respuestas de cuestiones históricas, pero en el caso de los últimos tres programas me hace estas preguntas que deseo contestar, y una de ellas, poco más o menos le di el formato, dice: el cono de reforzamiento en los revólveres recibe la bala cuando sale del tambor o del cilindro, llega a desgastarse o a cuartearse, o tener cuarteación, se cuartea. Esto hace el arma que el arma sea peligrosa al usarse. ¿Es cierto? Bueno, lo que el señor Muñoz pregunta aquí, precisamente en el reforzamiento, lo que es el cono de reforzamiento, prácticamente sabemos que, disculpen ustedes, sabemos que lo que había explicado entre el revólver, en un revólver, entre lo que es la comunicación del cilindro, que prácticamente sería la recámara que contiene la bala completa, y de ahí, por la percusión del martillo, va a salir expulsada por el cañón la ojiva, que es lo que va a penetrar el tiro al blanco, el cuerpo donde tú dispares. Ciertamente, esa parte, el cono que le llaman, o conductor, es el que va a estar milimétricamente, sin rozar, pero sí está milimétricamente más pegado al cilindro. Eso es el famoso cono de transmisión, cono de comunicación, porque en un disparo, al estar milimétricamente separado, por ahí vamos a ver también cómo donde termina el cilindro va a expandir el disparo, va a haber el fogonazo, va a haber gases, y eso va a hacer un poquito menos agresivo el retroceso y la comunicación, que ya por ese cono pasa a lo que es el cañón. Ciertamente, ya cuando hay un fogonazo ahí, en esa parte de entre el tambor o el cilindro y el cuerpo del arma, donde precisamente va a comunicar con el cañón, esa parte sí obviamente recibe mucha presión, y además es cuando ya la ojiva ya está en el viaje, ya fue percutido, ya fue detonado el cartucho y ya no lo puedes parar. Pero puede haber ciertas situaciones de falta de ajuste que vienen en las siguientes preguntas. Entonces, si este cono de comunicación
debe de estar obviamente con un tratamiento especial, al igual que el cañón. Hay cañones que son reforzados. Ya les había en algún otro programa enseñado que precisamente hay balas que dicen más P. Por ejemplo, la 38 especial, que dice 38 especial, quien lo hace, ya sea la WW, que sería la Winchester, o sea, alguna otra, la Federal, o cualquiera, el Águila, ¿no? Las mexicanas. Bueno, pues de alguna manera dice .38 Special. Pero cuando dice .38 Special, o puede decir auto, pero sobre todo las largas, las Special, que es la del revólver que se utilizaría poco más o menos en la charrería, bueno, pues de alguna manera tiene mayor carga de pólvora. Entonces muchas veces los cañones, cuando tú ves un cañón muy robusto en un revólver, es un cañón reforzado. Hay cañones reforzados desde el 22 que puedes utilizar en ese cilindro 22 largo, y oficialmente está hecho para 22 Magnum, y puedes usar los tres tipos de 22, el Magnum, el largo y el corto. Obviamente el corto va a sufrir una mayor desgaste por el viaje que tiene que hacer el cartuchito, que ya casi no se usa, a lo que es el resto del cilindro de un calibre Magnum. Bueno, pues entonces en ese recorrido precisamente todas las armas revólver, la mayoría va a tener ese cono, esa comunicación, que en otra de las preguntas dice, ¿es posible ver el desgaste del cono de reforzamiento a simple vista o se requiere maquinaria especial como rayos X? Bueno, si ya hay la sospecha de que algo está pasando, siempre en un mantenimiento preventivo y correctivo menor se debe de revisar. Por ejemplo, a mí cuando me dan un arma a revisar, a dar mantenimiento, sí se mete obviamente la luz por el cañón, pero por fibra óptica. Se concentra toda la luminosidad de una lámpara ya LED, que la luz es mucho más blanca que la de un bulbo normal, de esos antiguitos todavía de filamento, y se mete ahora sí que por el frente y por la parte posterior del cañón para ver, y sobre todo ver si no hay algo que lo obstruya, algún desgaste especial, o ya se esté encostrando. ¿Qué quiere decir encostrando? Que ya por tanta fricción el rayado, aunque se está perdiendo entre los surcos del rayado, llega a haber un desgaste y empieza a verse poroso. Eso puede pasar también con el cono. Entonces, de ahí hay otro microscopio que ya también es digital, que es de profundidad, y hay otro que es de superficie. Obviamente está el boroscopio. El boroscopio, que aunque se usa en la mecánica automotriz, su origen es para revisar los cañones de las escopetas, de los rifles. Bor es cañón. Entonces, ese instrumento que se utiliza ahora para revisar los motores automotrices, hasta en la aviación, bueno, pues nace de revisar los cañones. Es importantísimo. Entonces, sí, no todos tienen este tipo de equipos, es caro. Un microscopio digital está en más de 5,000 pesos, un endoscopio digital que acompañe o venga en juego con ese microscopio digital, pues ya junto el paquete pues está en más de 7, 8 mil pesos, y a veces necesitas esas extensiones para poder accesar a estas partes que obviamente en el revólver se complica, como les he explicado, si es un revólver que tiene el tambor fijo, o sea no basculante, y si es basculante mejor porque accesas prácticamente a ese recuadro de lo que se llama el cuadro del armazón del revólver, del arma. Bueno, y en otra de las preguntas, bueno, ahora con rayos X pues obviamente se ve mucho mejor, nada más que luego, aunque tengas el equipo, así sea un rayos X portátil, es caro,
Y la ventaja de los microscopios digitales es que también te puedes sacar la fotografía en rayos X, a color y en rayos X. Entonces, al ser el cambio de los colores, te das cuenta si hay microfisuras, porque tienes mayor penetración. Por eso sí hay que revisarlos ocularmente y con instrumentos ópticos principalmente. Un arma para que sepas, ya cuando se ve a simple vista alguna fisura o alguna costra o algún orificio, al tipo piedra pómez, ¿no? Que se empiezan a hacer los microporos en una área, agua, si ya lo ves a simple vista, ya eso está muy, muy desgastado, está muy dañado. La otra pregunta que decía el señor Muñoz dice, dice la falla que no sale la bala, en este caso la ojiva, al disparar, se atasca entre el tambor y el cañón, dejando inútil el arma, y para corregirlo es necesario meter una varilla en el cañón, quedando inutilizado, y empujar la ojiva. Puede pasar esto con una bala recargada o vieja. Bueno, una bala recargada es la de más power. ¿Qué quiere decir? Si tu pistola, si tu revólver, mejor dicho, no tiene en lo que es, como les decía, donde se ve la identificación de quién la hizo, qué calibre es, si no dice ahí 38, en el caso special, si no dice más P en el mismo cañón, quiere decir que no está reforzado el cañón. No puedes usar ese tipo, estás poniendo en riesgo el cañón y en sí la consistencia del arma. ¿Cómo puede quedar atascado? Como lo habíamos dicho, que se puede quedar ahí en el cono de comunicación, aunque esté reforzado. Una bala vieja, ¿qué quiere decir? Pues no sale, a lo mejor ya está húmeda, se queda a medio viaje. Hay veces he visto balas que se quedan a medio viaje saliendo del cilindro. Entonces en el cono de comunicación ahí se queda y es inmóvil, ya no tienes, como dice aquí, retacar por la boca del cañón, regresar la ojiva, pero se llega a haber un forzamiento en el cilindro que aglobe el casquillo, y el casquillo lo aviente hacia atrás, y la uña que está en medio, que es la que va a subir el cilindro, precisamente por esas altas presiones que tienes hacia la comunicación con el cañón y que tienes en lo que sería el culote de la bala para la recámara, está aglobado. Cualquiera de las dos es un problema, y sí, en una defensa te inutiliza el arma. Entonces no es recomendable. Hay unas pistolas Magnum, revólveres Magnum, que puedes disparar el 38 especial. Hay unas que vienen muy abiertas, sus ojillos o sus ojales para el orificio para meter la bala, que se le pone un adaptador que se le llama Moon Black, luna negra, una situación así, que es de 3 y 3. Y bueno, esa hace un poquito más cercana el diámetro, para que quepa el culote, mejor dicho, de la 38 especial en una Magnum, en una 357. Pero obviamente si aguanta la 357, el fogonazo de la 38 especial no le va a hacer nada. O sea, la puedes disparar, y hay pistolas que dicen úsese con Magnum 357, úsese con 38 especial, y si puedes usar el 38 más power, no hay ningún problema, porque el Magnum tiene muchísimo mayor potencia. Entonces esa pistola, ese revólver está acondicionado, y obviamente su cañón está reforzado. Otra de las cosas que dice aquí, bueno, el usar el más power por la detonación cuando no está indicado, sí puede aglobarse por la presión, y la pistola no puede aguantar las presiones, te puede reventar, o aparte de que puede precisamente por la deformación que puede llegar a tener la ojiva, obstruirte el cañón, pero puede ser en esa parte tan milimétrica de la comunicación del cono. Y bueno, si llegas a fastidiar el arma, y
A veces salen más caro el caldo que las albóndigas por no utilizar la munición correspondiente. Por eso lo que les decía en el programa, busquen, lean el manual si es una pistola nueva y así la consigues con sus manuales. Y luego dice, en la pistola tipo escuadra, la 1911, la Glock, todas las que son escuadras, existe algo parecido como el cono de reforzamiento y también se daña. Bueno, en una escuadra cuando sube la bala, sí el cañón va a tener una charolita, que es la charola de conducción, o sea que va a conducir, y esa por lo regular cuando está nueva, cambias el cañón en una escuadra, viene con esa charolita. Ya en otro momento les mostraré. Bueno, a la hora que sube, precisamente hay que disparar varias veces, cerrojear varias veces y botar la bala completa para que vaya haciendo caminito. Cuando está nueva, pues obviamente, aunque lo lubriques, el mismo metal por el facetado que tiene, algunos son unas micro rayitas que hace la fresa o en el instrumento que se haya hecho, bueno, pues va a dejar esa marca que de alguna manera milimétricamente sí va a frenar el que suba la bala con la rapidez que una que ya está, hasta deja el caminito, deja ahí la marca del cobre, del encamisado de la ojiva. Bueno, en este caso no hay un túnel de comunicación o el cono, simplemente sube directo a la recámara. Y entonces ahí es peor, porque si llega a afectarse o a taparse tu cañón, donde se va a expandir, donde si es muy dura la detonación, o tú, fíjense bien, siendo una bala común, tu aguja está picando con mayor poder, el reventón es mayor y se llega a fisurar el casquillo. Sí, va a salir la bala sin problema, todo, por eso siempre hay que tener bien los cañones. La ojiva es la que va a salir, pero el casquillo, a la hora que la uña extractora, en el retroceso ya, por la cuestión de gases, en una escuadra, puedes lastimar la uña porque si se aglobó el casquillo dentro de la recámara, no hay cono, está directa la recámara, a la hora que jale la uña, precisamente puedes fastidiar la uña. ¿Por qué? Porque no va a expulsar el casquillo por haberse aglobado, entonces necesitas por la boca meter el botador, así se llaman esas varillitas, botadores. Entonces, no hay cono, hay recámara directa, sí hay una rampa elevadora, se llama, que es cuando corre el carro de lo que es el cargador, va del cargador, el carro mismo va a empujar el siguiente cartucho y cómo es que va a subir a la recámara por esa rampa elevadora que toda pistola escuadra por lo regular debe de tener y que hay que tener mucho cuidado y hay que también lubricarla. Luego dice, precisamente hablando de la aportación de armas que hacíamos en el último programa, la mención, dice México como Suiza debiera tener, o sea, México como en Suiza debiera tener la población armada, que desde hace mucho tiempo ambos países viven en paz. Sí, en Suiza hay una aportación de arma, igual que en Estados Unidos, tienes que cubrir ciertos requisitos para poder portar un arma y poderla usar. Entre esos requisitos es el curso para adquirir el arma, donde te mandan a aprender a disparar, aprender las reglas de seguridad y que de alguna manera, los psicológicos obviamente, y que estás apto para poder portar y tener el arma. Obviamente ustedes saben que Suiza no es tocado en la Segunda Guerra Mundial porque ahí se va todo el oro de Europa, sigue estando, hay mucho oro nazi todavía ahí marcado, pero es a las calladas. Y sobre todo un centro financiero mundial. En sí en Suiza, don Porfirio Díaz manda hacer los rifles Mondragón. Por eso de este tiraje, pues Alemania los compra cuando aquí ya viene la Revolución Mexicana y no se pueden pagar, unas armas muy finas. Bueno, ¿por qué en México no? Como en Suiza, y los dos países han estado, bueno, ya México en una relativa paz interna. Bueno, pues son los criterios a aplicar. Aquí sabemos por qué no quieren armar a la gente. ¿Por qué? Pues porque
el riesgo de que, si de por sí en los conflictos el gobierno no quiere que la gente esté armada porque, según dice el gobierno, no se te autoriza la aportación porque el Estado te da la protección. Sí, pero ahorita ya está muy encomiable eso de que te da la protección. Más bien ya tienes que buscar el protegerte. Y luego dice, bueno, hay el criterio y la forma de el uso de las armas. Obviamente en cada país es diferente. Por ejemplo, en España no puedes tener armas. Hay otros países que sí te lo permiten. Hay unos que hasta en los mercados de pulgas, ahí en las chácharas, te venden pistolas. En Italia sobre todo te venden pistolas pequeñitas, 22, 25, de bolsillo, chalequeras que se llaman, sin ningún problema, ya está en el mercado y te lo venden de persona a persona. ¿Cómo está el arma? Quién sabe, pero hay mucho el mercado. Aquí escarbándole también puedes encontrar, pero es un garbanzo de la libra por todas estas revisiones que luego hay en los mercados de pulgas aquí en México. Pero yo insisto, sería muy conveniente. Y luego dice una pregunta sobre, en Facebook están anunciando rifles marca Cabañas que están, según las fábricas, la fábrica real de Cabañas estaba en la Avenida de las Águilas, allá en la colonia Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. Allí estaba Industrias Cabañas. Después, algún familiar o alguien que quedó con una remesa de los Cabañas se establece en la parte de Morelos, por ahí por Cuernavaca. Bueno, aquí hay un detalle. Te presentan, y eso está más que visto, te presentan por Facebook costos de rifles muy bonitos, muy bien pavonados, la madera muy bien cuidada, y resulta ser que cuando tú lo compras y te lo mandan, el rifle viene mal, viene usado, viene despavonado, o sea, viene dedeado, vamos a decirlo así, o sea, con los dedos marcados, ya muy sobado el metal. Son algunos que consiguen de reaprovechamiento, o de los que se retiraron, o de las tiendas de deportes, o de los que compran por ahí en mercados libres, que todavía, y bueno, ni siquiera su chaineadita les dan, si se supone que es la industria Cabañas. Entonces me preguntan aquí que si es viable. Cabañas desapareció, no es viable. Si todavía en algunas tiendas del centro de la Ciudad de México los llegas a encontrar y no son armerías, son casas de deportes, pero pues antes se podía vender ahí, pues todavía, como fue bastante la producción y eran muy buenos rifles, eran muy cotizados, bueno, y las pistolas también, la P8 y todo esto, puedes conseguirlo, pero pues tienes que revisarlos, ¿verdad? Aunque te la den en su cajita, pues ya tienen años que están ahí exhibidos, están secos, están con polvo. Pero estos, de lo que he tenido de experiencia y de noticia de esta industria Cabañas en Morelos, no es de fiar. Entonces tengan cuidado con quién, así, porque de verdad lo que te presentan en la foto no es lo real que te llega a tu domicilio. Y luego dice, que si los rifles Cabañas eran de 180 punto 180 de pulgadas, o sea, mayor al 4.5 milímetros. Les voy a explicar. Cabañas, hasta donde sé, siempre utilizó el punto 177 de pulgada, o sea, los 4.5, calibre 4.5, entendámoslos en milímetros. Mendoza en algún momento sí llegó a recamarar, o sea, hacer sus rifles de Diablo, porque no he visto munición de 5.5 milímetros, pero sí de Diablo 5.5 milímetros, cuando Gamo estaba por entrar a México, los rifles Gamo españoles. Gamo sí maneja el 5.5 milímetros, pero ¿en qué se convierte esa ojiva que después quedaron un poco más o menos prohibitivos? ¿En qué quedaron? Porque la ojiva de 5.5 milímetros es el mismo diámetro del calibre 22, de la ojiva de un calibre 22, sea corto, largo, magnum, es 5.5 milímetros. Por eso, aunque fueran de aire, ya te estaban pegando y ya sí te podían afectar bastante. Si el 4.5
No te mata, pero sí te vacía un ojo. Ahora imagínense el 5.5, ya esas milésimas sí ya expande un poquito más. Entonces, hay diábolos muy buenos que vienen hasta, ya no son de plomo ni de acero, vienen ya latonados, y esos son para alta precisión, también españoles, salen mucho más caros. Pero si vas a darle ya con una mira telescópica, ya con todo lo que prácticamente sería de un francotirador, así sea ese calibre, por eso repito, si llegaron a México, los Gamo de 5.5 sí son más destructivos, obviamente, tienen el viaje es mayor, los Gamo son muy buenos, traen precisamente, llegó hasta ropa Gamo a México, camisas, chamarras, con cartucheras, o sea, no nada más se dedicaban al aire, salva y munición nunca vi de Gamo en México, pero hasta donde yo sé, para aclarar esta pregunta, precisamente Mendoza sí llegó a utilizar en sus rifles de aire 5.5. Gamo no se diga, 4.5 y 5.5 milímetros. Cabañas siempre utilizó, hasta donde sé, en sus pistolas y en sus rifles 4.5. Otra pregunta es que si había los rifles de aire Cabañas. Sí llegué a ver algunos, el que le llamaban Junior, que hasta traía a la cacha todo lo que es la culata, el guardamanos de una sola pieza de madera. Los llegué a ver azules, azul rey con una franja blanca, o rojos, pequeñitos, muy, muy portables, que le llamaban el Junior. Bueno, pues era un poquito más pequeñito, se recortaba igual que los Mendoza, pero más bien apostaron por lo que fue la salva y munición, y Cabañas desarrolla la famosa munisalva. La munisalva era un canutillo de color rojo, con la punta tenía la munición encamisada, y a la hora que salía pues con cola, salía con mayor precisión el tiro, de muy buena penetración, y se llamaban así, la munisalva, porque era impulsada o por aire o era impulsado por la salva, pero a la hora que pegaba, el canutillo se abría y penetraba con mayor presión el stopping power para ese calibre 4.5, penetraba la munición. Lo desarrollan y obviamente iba a salir mucho más cara. A la fecha, si la llegas a conseguir, es mucho más cara la munisalva de Cabañas que Diabolo de plomo, con falda lisa, con falda estriada. Hay diferentes tipos de Diabolo, de doble anillo, de un solo anillo, de superpunta, de punta hueca. Hay más variedad en los Diabolos que en la munición. La munición cobre, acero, bronce, pero hasta ahí. Quien tiene mayor viaje en el rayado, en precisión en su recorrido, pues es el Diabolo. Entonces, dentro de todas estas preguntas, espero haber resuelto las dudas. Si alguien más tiene dudas sobre esto, con mucho gusto las resolvemos. Y si continúan, bueno, pues con mucho gusto puedo ser un poquito más gráfico mostrándoles. Esta vez no lo quise hacer, el mostrarles el arma, cómo es el cono de comunicación o el cono reforzado o una rampa de cañón, porque ya lo he mostrado en otros programas. Lo que sí quiero recomendarles ampliamente, miren, existe allá en Chucándiro, Michoacán, está el famoso padre Pistolas, Alfredo Gallegos Lara. Si es sacerdote católico, diocesano, le conocen el padre Pistolas porque siempre porta su arma, y en el sermón del domingo pasado, del domingo 14 de agosto, habla el evangelio de que dice que no viene, dice así: no he venido a traer paz sino la guerra. Y son palabras de Cristo. Y entonces hace una reflexión el padre Gallegos, del padre Pistolas, sobre la aportación de armas. Aquí en el cuadro de diálogo me voy a permitir dejarles el enlace
directo del sermón, el Evangelio y el sermón, para que tengan la comparativa, y escúchenlo. Lo que yo dije en los programas anteriores tiene mucho que ver con lo que esta reflexión que este sacerdote católico diocesano hace respecto a la aportación del arma y sobre todo al salvaguardar tu vida y la vida de tu familia, la vida de tus bienes. Entonces, tiene una manera muy especial, habla ahí con algunas palabritas altisonantes, pero bueno, aunque se ha ganado muchos problemas, pues es su manera y forma de ser y es muy respetado. Entonces, yo los convido a que escuchen esta prédica que dejo aquí en el cuadro de diálogo, le dan clic y los va a enlazar al sermón antes de que lo censuren o lo quiten, del padre Alfredo Gallegos Lara, el padre Pistolas. Pues amigos, amigas, muchísimas gracias por su atención. Por cierto, por último, ya están saliendo a la luz todo el proceso de la omisión que hubo en la primaria en la escuela donde hubo la gran masacre en Estados Unidos de Uvalde, del condado, pueblo de Uvalde, allá en Estados Unidos. Lo que yo les decía, ¿no? Que el jefe del escuadrón, un señor robusto, panzón, calvo, según en su alegato dice, porque les han mentido, han sacado información que ha mentido, algo esconden porque entre ellos mismos, entre los diferentes cuerpos policíacos que asistieron a esa balacera, pues de alguna manera se echan la pelotita. Bueno, pues a este señor resulta que en su declaración dice que él no quería estar al frente ni asistir a este evento, que es una policía especial para escuelas. Bueno, aquí hay una cosa. Primera, era el que estaba al mando de la Policía Especial para Escuelas. En segunda, era el personaje con mayor grado y con mayor antigüedad. Dejen la antigüedad, con mayor grado. Todos le pedían a él cuáles eran las instrucciones a seguir. Desde el momento en que tú tienes mayor grado a los demás y se te solicita la instrucción, seas policía, seas militar, seas lo que seas, marino, Guardia Nacional, lo que tú quieras ser, o lo que te toque ser, si tú eres el de mayor graduación en ese momento y das órdenes en ese momento, automáticamente te conviertes en el comandante de la operación. Y sale el señor diciendo que él no quería y que lo asumió. Bueno, y es el que le dice al pobre loco que estaba matando a los niños, en su medio español, le dice, todos los niñitos, la mayoría a excepción de dos, con apellido latino, Méndez, Vázquez, Hernández, le decía en su medio español, por favor, tira las armas, vamos, o sea, como dicen por ahí, hello, ¿qué es lo que le pasa? Bueno, pues ya están saliendo, hay un reportaje de archivo de CNN, ojalá lo puedan ver, antes de que también dejen de transmitirlo, donde está a unos meses de esta masacre toda la investigación de lo que ha surgido respecto a este caso en Uvalde y las omisiones de los diferentes cuerpos policíacos y ahora las mismas personas de ahí, familiares, que se le han cuestionado, que dice que hay que respetar la memoria de los difuntos y todo esto, pero se excusan, se esquivan de los cuestionamientos, sobre todo de un reportero que los encara y les dice las omisiones y el por qué. Y bueno, pues para que vean que no nada más aquí, en todas partes se cuecen habas de la omisión del servicio, que aquí les puedo contar muchísimas que me ha tocado vivir, de los cuerpos policíacos, como también cuando han actuado de muy buena forma, muy profesionalmente, pero desgraciadamente no es el común, es una de cal por tantas de arena. Pero en fin, están saliendo las cosas a la luz y alguien en algún momento, tarde o temprano, va a tener que responder, que dar la cara y pagar los platos rotos, porque lo que pasó no debe de volver a suceder. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención. Su amigo Ricardo Trián se despide. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.